La primera infección primaria, ¿ya? O complejo primario conocido como complejo primario de Ghosn, va a haber una lesión parenquimatosa, por lo general en zona apical, y un aumento de los ganglios mediastínicos, ¿no? Y esto es lo que se ve en la radiografía, ¿no? O sea, compromiso en ganglios mediastínicos generalmente pariliares y compromiso parenquimal. La linfangitis no se ve radiológicamente, ¿no? Pero está dentro de la etapa evolutiva que se puede diagnosticar desde el punto de vista anatomopatológico. ¿Ya? Entonces este es el complejo primario de Ghosn, ¿no? Acá se ve el complejo primario de Ghosn, donde se ven las lesiones parenquimatosas y la lesión pariliar, ¿no? Al nivel iliar derecho. ¿Ya? Acá se ve más claramente la lesión parenquimatosa, ya un ganglio calcificado y las lesiones iliares. La tuberculosis parenquimal primaria, que es una etapa evolutiva del complejo primario de Ghosn, que se activa y forma tuberculosis parenquimal primaria, es la forma clínica más común de presentación en el niño. En los lactantes y adolescentes son los que más parecen desarrollar sinología de enfermedad pulmonar, o sea, tos más de 2 semanas, tos con flema, baja de peso, etc. Pues, ¿no? Los niños de 5 a 10 años pueden tener enfermedad clínica silente y radiología positiva, ¿no? O sea, ausencia de signos y radiológicamente vamos a verla con el compromiso en ápice izquierdo o derecho, que es una forma importante de presentación radiológica. Esta es la frecuencia de signos y síntomas de tuberculosis pulmonar. Por ejemplo, en los lactantes, en los niños, ya en los adolescentes, ya como ustedes observan, la fiebre es una presentación poco común o poco común, ¿no? Sobre todo en el lactante y en el adolescente. La sudoración nocturna es poco frecuente en los tres, ¿ya? La tos es común en los lactantes, en los niños y en los adolescentes. O sea, muchas veces, por eso que de ahí los programas establecen qué cosa, ¿no? Si tienes tos con flema productiva más de 2 semanas, entonces hay que hacerse despistaje. Más en una zona como la nuestra, donde tenemos una alta incidencia y prevalencia de tuberculosis. Otros signos como la hemoptisis o disnea son poco frecuentes, y los signos como los rales, la sibilancia, el frémito, la matidez y el murmullo vesicular disminuido también son de presentación poco común en pediatría, ¿no? En cualquiera de los 3 estratos de edad. ¿Ya? La tuberculosis parenquimal primaria, radiológicamente, ¿qué es lo que podemos encontrar? Un infiltrado neumónico, ya característico en zona apical, un infiltrado bronconeumónico, un derrame pleural o atelectasias segmentarias o lobares. Más frecuente esto de acá en el niño pequeño, porque los ganglios crecen, ¿ya? Y pueden obstruir bronquios que son de tamaño más pequeño comparado con lo del adulto. Acá tenemos ya un consolidado del lóbulo superior, ¿ya? Con una cavitación, ¿no? Se ve la caverna en el ápice, ¿no? Y la presencia de broncograma aéreo. La epituberculosis, ¿qué significa? ¿No? Es compresión de los bronquios por ganglios inflamados que produce un grado variable de obstrucción bronquial y atelectasias segmentarias o lobares, ¿no? Este es lo que conocemos como epituberculosis. La tuberculosis pleural es una eflusión pleural que se da en el 2 a 38% de los casos, es más frecuente en los adolescentes, no es tan frecuente en los niños pequeños. Puede ser a partir de enfermedad primaria o también puede ser una reactivación de la enfermedad. Más común en el niño adolescente, poco común en el escolar y mucho menos común en el lactante. ¿Ya? La localización más frecuente es en el lado derecho y generalmente es bilateral en el solo 5% de los casos, ¿no? La tuberculosis pleural, ¿no? El cultivo pleural por lo general es positivo en más del 50%, promedio entre 40 y 60% de pacientes. ¿Ya? El PCR líquido pleural tiene una sensibilidad de 75% y el PCR líquido pleural más un ADA, ambas cosas juntas y salen positivos de una sensibilidad bastante alta, ¿no? Del 90%. Acá tenemos una gráfica de una pleuritis o empiema tuberculoso, ¿no? Va a haber una reacción de la zona cercana a la pleura y esto va a hacer que se llene y obviamente genere el derrame pleural, ¿no? Que es característico y más frecuente en el lado derecho. Como ya mencioné, 5% nomás hacen formas bilaterales. Esta es una radiografía bastante clara, ¿no? De un derrame. Acá tenemos la clásica curva de Damazón a nivel del lado izquierdo, ¿ya? Y vemos que este paciente, cuando hace una punción, una toracocentesis, tiene un líquido pleural compatible con tuberculosis. Una de las formas graves de tuberculosis es la tuberculosis miliar, que más o menos se ve en el 1 a 2% de casos de tuberculosis, ¿no? Que no es tan frecuente, pero tiene una manifestación importante. Más común en menores de 5 años y mucho más común en menores de 3 años. Y el componente de inmunosupresión obviamente es un factor que condiciona estas formas severas de enfermedad.
Es común el compromiso multiorgánico, ¿no? O sea, todo paciente con tuberculosis miliar generalmente cursa con ¿qué? Junta con meningitis tuberculosa, junta con hepatitis tuberculosa, etc. O sea, existe compromiso de muchos órganos. Los órganos vascularizados son definitivamente son los de mayor riesgo, ¿no? Entonces, como todos sabemos, las dos zonas más vascularizadas del cuerpo son uno el cerebro y la otra la zona hepática, por eso que tienen una asociación bastante frecuente. Se desarrolla usualmente de 2 a 6 meses después de la infección inicial, un promedio de 3 meses. El PPD por lo general es negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente esta forma de tuberculosis es más característica del huésped inmunosuprimido. La tuberculosis miliar, como sintomatología más frecuente, tiene siempre la fiebre, la tos y la disminución de peso. Otros signos inespecíficos como la anorexia y sudoración nocturna pueden presentarse, aunque no son muy frecuentes. Entre los signos tenemos obviamente la fiebre, la hepatomegalia, examen pulmonar, anormal, casi en la mitad de pacientes, ¿no? O sea, en la mitad encontramos signología y en la otra mitad encontramos un examen pulmonar normal, esplenomegalia y linfadenopatía en 1 de cada 3 pacientes, ¿no? En la radiografía de tórax obviamente vemos el clásico infiltrado retículo nodular, microretículo nodular. Generalmente son nódulos pequeños, menor de 2 milímetros, y nódulos grandes, ¿no? Pero los nódulos grandes generalmente se ve en casi 10% de los pacientes. La mayoría o el 90% de los pacientes tienen nódulos pequeños múltiples. Otras lesiones parenquimatosas incluyen ¿qué cosas? Efusiones pleurales o pericárdicas, consolidación, adenopatía iliar o mediastinal, o la presencia de cavernas o cavitación. Dado el riesgo de meningitis en estos pacientes, siempre es importante hacer una punción lumbar, ¿no? Para descartar meningitis. ¿Ya? Esta es la tuberculosis miliar, que clásicamente es por vía hematógena, la forma de diseminación, ¿no? Vemos los infiltrados a nivel de todo el pulmón, ¿no? Ambos pulmones, un infiltrado retículo micronodular, ¿no? Que es radiológicamente es obviamente difícil de diseminar. Acá tenemos una forma radiológica de tuberculosis miliar y también tiene componente ya en zona de necrosis y componente neumónico de tuberculosis a nivel pariliar derecho. En el adulto o en el adolescente ya tenemos una forma de presentación que es la enfermedad de tuberculosis por reactivación. O sea, el adolescente de 10, 12, 14 años de repente se enfermó o se infectó en los primeros años de vida, primero, segundo, tercer año, hizo una forma latente, bajó la inmunidad y se reactiva, ¿no? Más común durante la adolescencia, ya más común obviamente en zonas endémicas de tuberculosis y en pacientes infectados por VIH, obviamente por una razón muy obvia que es la inmunosupresión que ocurre en estos pacientes. Los síntomas: disminución de peso, fiebre, tos productiva, sudoración nocturna, hemoptisis. O sea, casi todo lo que sabemos de las formas de presentación del adulto. La radiografía, definitivamente el segmento apical ya y posterior del lóbulo superior es la zona segmentaria más frecuente de localización, y el segmento apical del lóbulo inferior. Las complicaciones obviamente es la cavitación progresiva, ¿no? Esta es la neumonía tuberculosa, que vamos a ver siempre a partir de un ganglio pariliar, ¿ya? La bacteriología podemos decir que mejor muestra es el aspirado gástrico matinal temprana, porque muchos niños no pueden expectorar, entonces el BK hace que sea difícil. Todos sabemos que el reflejo de la expectoración ocurre a partir de los 6 o 7 años, a partir de esa recién podemos hacer un BK, antes de eso es mejor tomarlo por aspirado gástrico, ¿no? La baciloscopía es negativa por lo menos en el 95% si uno es optimista todavía, ¿no? El cultivo, por lo general, el aislamiento más o menos se ocurre en aquellos que son bacilíferos, más o menos en el 40% el cultivo sale positivo, ¿no? Y puede tardar, como ya mencionamos, hasta 10 semanas en salir positivo. Otras pruebas son ELISA, reacción en cadena polimerasa, etc., ¿no? El diagnóstico, una de las formas de hacer el diagnóstico clínico por Stigen y Toledo, que es la presencia del BK, ¿ya? La presencia del BK definitivamente hace diagnóstico, un puntaje de 7 o más es diagnóstico definitivo. La presencia de granuloma específico tiene una puntuación de 4, el PPD positivo una puntuación de 3, el antecedente epidemiológico, el cuadro clínico y la radiografía sugestiva una puntuación de 2. Cuando hacemos el uso de este criterio debemos sumar cada puntuación. Ya, si el puntaje es 2, no es tuberculosis. Si el puntaje es 3 a 4, es posible, pero amerita mayor estudio, ¿no? Si el puntaje es 5 o 6, es factible, amerita prueba terapéutica, aunque muchos obviamente se niegan a hacer prueba terapéutica, ¿no? Cuando el puntaje es 7 o más, el diagnóstico ya es definitivo. Entre los exámenes auxiliares tenemos el PPD o la prueba de tuberculina, ya que decimos que es positivo cuando el valor del tamaño del PPD es más de 10 milímetros, ¿no? Positivo.
de 0 a 4 negativo, de 5 a 9 es dudoso. El PPE se hace positivo entre 2 a 10 semanas post-infección. O sea, ocurre una cero conversión entre 2 y 10 semanas como promedio de 6 a 8 semanas. ¿Ya? Por eso que muchas veces cuando sospechamos de tuberculosis, el paciente sale de PPD positivo y la sospecha sigue siendo alta, tomamos otro PPD, ya que salió inicialmente negativo 2 a 3 semanas después. Y nos damos con la sorpresa que este PPD se lo convierte o se positiviza, ¿no? Y ese fenómeno lo llamamos fenómeno booster. No es una prueba para seguimiento de enfermedad, ¿no? Es una prueba para sumar criterio diagnóstico. El PPD puede ser negativo en el 10 a 20% de tuberculosis y aún más, con mayor presentación es negativo en pacientes con tuberculosis miliar, ¿no? Obviamente en pacientes inmunosuprimidos también generalmente la prueba es negativa. La radiología, que es importante, evidencia obviamente el compromiso pulmonar y también la extensión de este compromiso pulmonar. No existe una imagen radiológica patognomónica típica de tuberculosis, aunque todos nosotros sabemos que la presentación apical, ya sea izquierda o derecha, es la forma de presentación más frecuente, ¿no? Con lesiones diversas, adenopatía biliar, infiltrado pulmonar, neumonía, cavidades, derrame, etcétera, ¿no? Puede tener una gran cantidad de presentación. La tuberculosis extrapulmonar puede cursar con radiología de tórax normal. Podemos tener una osteomielitis tuberculosa y radiología de tórax pulmonar. Por lo general, las formas extrapulmonares son formas postprimarias. A partir de un foco pulmonar hizo una diseminación hematógena, se cubrió el foco pulmonar y luego el paciente hace unas formas extrapulmonares. En los exámenes auxiliares, ya la tomografía axial computarizada o la TEM pulmonar en algunos casos, ha sido utilizado generalmente para definir hallazgos anatómicos que son ambiguos en la radiografía de tórax, pero aún así no se justifica el uso rutinario en pacientes asintomáticos, ¿no? Cuando queremos establecer, por ejemplo, una broncofiloscopía o hacer una correlación anatómica más intensa, porque la radiografía no es muy sugestiva, ¿no? Está indicada recién la tomografía, pero no es de uso rutinario, ¿no? Acá vemos qué cosa, ¿no? Múltiples ganglios captadores en contraste de anillo que desplazan al timo. Ya estos ganglios captadores son ganglios de tuberculosis. La bacteriología, ¿no? Todos sabemos que en las enfermedades microbiológicas el gold estándar es la determinación del agente etiológico que produce la enfermedad, y la tuberculosis no es la excepción. El gold estándar es obviamente la observación del bacilo, ya del bacilo de Koch, ¿no? con el ácido alcohol resistente positivo, o a través de la anatomía patológica donde se puede observar. Ya, en los niños, por lo general la baciloscopía es bastante baja. 10 a 15% de niños, incluso algunos dicen menos del 5%, son bacilíferos o tienen BK positivo. La positividad de los cultivos, cuando el BK positivo sale positivo, la positividad de los cultivos es más o menos un 30 a 40%, o sea, baja incluso aún más, ¿no? Y esto hace que el tratamiento sea más difícil porque al no haber cultivo positivo no sabemos el grado de sensibilidad que pueden tener estos pacientes. La muestra es puto si es un niño más grande, más de 7 años, y aspirado gástrico si es un niño más pequeño, ¿no? Aspirado gástrico matinal o matutino, perdón, en las mañanas, antes que ingiera su primer alimento. En la anatomía patológica, ya obviamente vemos el granuloma con el calcio central y se confirma el aislamiento del bacilo ácido alcohol resistente. Por lo general, siempre que hacemos una muestra anatomopatológica, siempre debemos mandar para cultivar, siempre, ¿no? O sea, esa muestra no solamente puede servir para verla en el microscopio, sino siempre tiene que ser cultivada, ¿no? Porque, como ya mencionamos, es una muestra importante, el crecimiento es lento y podemos ganar a la larga bastante tiempo. Los BK resistentes, que son las formas cada vez de presentación más frecuente, el MDR, ¿qué cosa significa? Que es un cepa resistente por lo menos a la isoniazida y a la rifampicina. Y el XDR, que es los extremadamente resistente, por lo general, ¿qué cosa? Es una cepa que es resistente, por lo menos demostrada, a la isoniazida, rifampicina, a una fluoroquinolona, como la cipro, la levo, la floxacino, la moxifloxacino, o a una droga parenteral de segunda línea como los aminoglucósidos, como la canamicina, la micacina o la capreomicina, ¿no? Entonces estos son los XDR, que cada vez se están viendo lamentablemente más casos. El tratamiento en el niño hay que tener ciertas consideraciones. Uno, la dosis proporcionalmente es más alta que la del adulto. Por suerte los niños toleran estas dosis proporcionalmente altas, ¿no? La mayoría son tuberculosis primaria con lesiones cerradas con números relativamente pequeños de micobacterias. También existe una menor resistencia de las drogas, ¿ya? O sea, la mayoría de los niños por suerte son sensibles. Lo malo es que en la mayoría de los niños no podemos tener un cultivo y no podemos tener la sensibilidad. Menor incidencia de reacciones adversas a diferencia de los adultos,
Y una de las desventajas de repente es fraccionar las tabletas, porque no se obtiene muchas veces la dosis exacta o no existen jarabes de algunos medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? El esquema, como todos ustedes saben, ¿no? El esquema 1, que tiene dos fases, una duración total de 6 meses. La primera fase dura 2 meses, la segunda fase dura 4 meses. La primera fase es diario, con 4 drogas. Como alternativa tenemos la streptomicina, ¿no? Entre las drogas básicas tenemos la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida, el etambutol o la streptomicina, ¿no? A la dosis mencionada. La frecuencia es diario, y después de la primera fase pasa a la segunda fase, en donde la duración es de 4 meses con una frecuencia de 2 veces por semana. Tenemos de la isoniazida y la rifampicina, ¿no? Isoniazida a dosis de 15 miligramos por kilo día y la rifampicina a dosis de 10 miligramos por kilo día. En el esquema 1 tenemos a ciertas indicaciones. ¿Qué paciente debe recibir esquema 1? Obviamente pacientes nuevos con tuberculosis pulmonar BK positivo y BK negativo, ¿no? Pacientes nuevos. Pacientes nuevos con tuberculosis extrapulmonar BK positivo y BK negativo, ya sea ganglionar, pleural, peritoneal, etc., ¿no? Y pacientes nuevos con tuberculosis extrapulmonar de gran severidad, NEC tuberculosis, tuberculosis miliar. Estos pacientes pasan al esquema 1. El esquema 2, que es una duración más larga, ¿no? Tiene 3 fases. La primera fase son de 2 meses, la segunda fase es de 1 mes y la tercera fase es de 5 meses. La tercera fase por lo general son 2 veces por semana. En la primera fase también tenemos las drogas básicas, isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, streptomicina, que es diario por 2 meses. Y la segunda fase, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, diario por espacio de 1 mes. Y la tercera fase, isoniazida, rifampicina y etambutol, 2 veces por semana por espacio de 5 meses. ¿Qué pacientes deben entrar en este esquema 2? Pacientes con tuberculosis pulmonar y extrapulmonar antes tratado, o sea, aquellos que han recaído lamentablemente o aquellos que han abandonado y que lo hemos recuperado, ¿no? BKs positivos generalmente. El tratamiento individualizado debe hacerse en el MDR y obviamente sin mayor discusión en el XDR. El tratamiento individualizado en pacientes MDR son pacientes que recaen luego de haber recibido tratamiento estandarizado, por lo general después de haber recibido el esquema 1. En este tratamiento incluirán la mayor cantidad de medicamentos, ¿no? específicos contra el Mycobacterium de primera, segunda o tercera línea, en los cuales la cepa el paciente sea sensible, ¿no? O sea, observado también el cultivo se reevalúa. La duración es no menos de 18 meses y podrá continuar hasta 36 meses, ¿no? Y según obviamente la individualidad y según indicaciones internacionales. Algunos pacientes con tuberculosis lamentablemente se tienen que hospitalizar, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? Insuficiencia respiratoria aguda, infecciones respiratorias sobreagregadas, hemoptisis masiva, neumotórax espontáneo, que hagan reacciones adversas a la medicación en forma grave, aquellos pacientes desnutridos severos y formas graves de tuberculosis, o sea, meningia, tuberculosis miliar, etcétera, ¿no? Bueno, indicaciones de los corticoides, ¿no? Estos corticoides cuando se usan no se usan se usan por un tiempo de duración entre 4 y 6 semanas. Las indicaciones son bastante específicas. Entre ellas tenemos meningitis tuberculosa, tuberculosis miliar, la pericarditis tuberculosa, también tenemos los derrames pleurales, ¿no? Las tuberculosis endobronquiales cuando el ganglio obstruye la vía aérea, de tal manera que al dar corticoides desinflamamos el ganglio y evitamos que haga una obstrucción de obviamente de un bronquio principal. Las formas graves o tóxicas con aplicación importante del estado general, ¿no? Para disminuir la respuesta inflamatoria en estos pacientes. Entre las medidas preventivas, según estudios epidemiológicos, un enfermo bacilífero no tratado transmite la infección a 14 a 16 personas, obviamente, que están cercanas a él, ¿no? Por año, esto de acá. De estas, 10% lamentable hacen la enfermedad. Por eso las medidas preventivas pueden ser primarias o secundarias, ¿no? Secundarias es evitar la cadena de transmisibilidad. O sea, si encontramos un paciente con tuberculosis, la idea es tratarlo para cortar la cadena de transmisión de la enfermedad. Las quimioprofilaxis también están dentro de las medidas preventivas, ¿no? Obviamente el objetivo de la quimioprofilaxis es prevenir la enfermedad tuberculosa. Las indicaciones: contacto de paciente con tuberculosis BK positivo, con o sin cicatriz de BCG, sin evidencia de tuberculosis activa. Ya, la dosis que se usa o el medicamento a usar es la isoniazida, 5 miligramos por kilo día, por espacio de 6 meses, una sola toma al día, o 12 meses en aquellos pacientes con infección por VIH. ¿Ya? Bueno, esto respecto a tuberculosis.